pagar las regalías o impuestos correspondientes al Estado ecuatoriano. Mencionó además que el caso Guambuno indicó que las concesiones mineras están realizando acciones ilegales. O enviado su moción por escrito a la Secretaría General. De lectura de la moción presentada y tome votación, por favor. Con su autorización, señor presidente, memorando número AN-ACRM-2024-0144-M de Quito Distrito Metropolitano, 25 de septiembre de 2024, para señor Magíster Henry Fabián Cronflejo Shaya, presidente de la Asamblea Nacional. Asunto: moción para la aprobación del proyecto de resolución para efectuar un proceso de fiscalización a la empresa ENAMI EP. De mi consideración, por medio del presente, le extiendo un cordial y respetuoso saludo. Deseo éxitos en el ejercicio de sus funciones, a la vez que en el marco de la sesión número 958 del Pleno de la Asamblea Nacional, convocada para el día de hoy, miércoles 25 de septiembre de 2024, a las 9 horas en modalidad virtual, me permito mocionar la aprobación del siguiente proyecto. Proyecto de resolución para efectuar un proceso de fiscalización respecto a graves irregularidades en la designación del actual gerente general de NAMIEP y en la gestión, cesión y transferencia de proyectos mineros que afectan los intereses del Estado ecuatoriano, el cual adjunto. Con sentimientos de distinguida consideración, atentamente suscribe Magíster Rosa Margarita Rotingo Cuscagua, asambleísta. Hasta ahí la lectura de la moción, señor presidente, y conforme a su disposición, señoras y señores asambleístas, se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la moción presentada por la asambleísta Margarita Arotingo, de acuerdo al artículo 135 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Por favor, señoras y señores asambleístas, registrar su participación en las curules electrónicas y de existir alguna novedad, por favor, informar a esta secretaría o a los equipos técnicos asignados. Muchas gracias. Entre las conclusiones presentadas por la comisión en este documento que ha sido remitido para los asambleístas y que fue motivo de análisis en el Pleno, se establece que la designación del actual gerente general de INAMI-EP se ha dado de manera irregular y vergonzosa, pues aparte de incumplir el proceso normativo para autorizar la designación de una persona extranjera, en la calificación de la terna se envía varios vicios, o se denota esto, pues se califica documentos falsos ideológicamente, sin firma ni responsabilidad, sin el proceso de autenticación y puntuación títulos no registrados en CENESID. Se encarga de calificación de las competencias de rasgos de personalidad y capacidad cognitiva a una persona sin el conocimiento. Para aquello se reconoce como experiencia de gerente, la cual es obligatoria. La experiencia del ciudadano Emanuel de Laune, gerenciado como sus negocios personales en la venta de pulpas de frutas congeladas, obteniendo una mejor calificación que personas que han ocupado cargos en gerencias de la propia ENAMIEP, lo cual evidencia que su designación fue forzada e ilegal, pues actualmente el gerente de ENAMIEP no cumple con el perfil para dicho cargo, se señala. Dentro de esta resolución se indica lo siguiente: iniciar un proceso de fiscalización a la designación del actual gerente general de la empresa nacional minera, ENAPI-EP, así como la gestión, cesión y transferencia de los proyectos mineros Coronas, Guambuno y también Nanguipa, en base al informe de control político realizado a la empresa nacional minera ENAMI-EP respecto a graves irregularidades en la designación del actual gerente general y en la gestión, cesión y transferencia de proyectos mineros que afectan los intereses del Estado ecuatoriano, dentro del primer informe elaborado por la asambleísta Margarita Rotingo. Por otra parte, también el artículo 2 indica llamar a comparecer ante el Pleno de la Asamblea Nacional al ministro de Energía y Minas para que informe sobre el proceso de designación del economista Emanuel Dalaune como gerente general de la empresa nacional minera ENAPI-EP en relación a las irregularidades evidenciadas en el mismo. Llamar también a comparecer ante el Pleno de la Asamblea Nacional al gerente general de la empresa ENAMI-EP para que informe sobre la gestión, cesión y transferencia de los proyectos mineros. En los actuales evidencia un grave perjuicio al Estado ecuatoriano favoreciendo intereses particulares. Comparecer también ante el Pleno de la Asamblea Nacional al director ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control Minero para que informe las acciones de control y sanciones, al ser el caso, realizadas en los proyectos mineros Coronas, Guambuno y también Nanguipa, en los cuales evidencia irregularidades en su gestión. Remitir el informe de control político realizado a la empresa nacional minera ENAPI-EP respecto a graves irregularidades en la designación del actual gerente general y en la gestión, cesión y transferencia de los proyectos mineros. También a la Contraloría General del Estado y a la Fiscalía General del Estado para que en virtud de sus atribuciones y competencias realicen las investigaciones, actos urgentes y determinen la responsabilidad, de ser el caso, respecto a graves irregularidades, evidencias
que referido informe compromete recursos públicos de todos los ecuatorianos. Y dentro también de esta resolución se dispone a la Comisión Especializada Permanente de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social que en el plazo de 30 días presenta en el Pleno de la Asamblea Nacional un informe de fiscalización en base a los hallazgos y resultados obtenidos del informe de control político, las comparecencias y las revisiones realizadas respecto a las irregularidades, determinar la designación del gerente general de ENAMI-EP y la gestión, cesión y transferencia de proyectos Mirenos, Corona, Huambuno y Nanguipa. Son parte de las resoluciones que se emocionaron el día de hoy dentro del Pleno de la Asamblea Nacional. El informe también contiene que el ENAMI-EP transfirió la titularidad de 25.1% de las acciones estatales en el proyecto Coronas de la empresa Hanrin Exploration y sin que se haya hecho una evaluación, sin exploración, determinando su valor al ojo y sin ni siquiera tener los títulos mineros, por un valor irrisorio, estando dicho proyecto junto al proyecto Yurimagua, el más grande de Sudamérica, lo cual constituye un hecho irresponsable de la actual administración de ENAMI-EP y un atraco a los intereses ecuatorianos, se informa a través de este documento. Además, se agrega que la autoridad de ENAMI-EP y así como otras han actuado con absoluta negligencia para el cobro de los títulos mineros, las regalías y los impuestos a favor del Estado ecuatoriano. En el proyecto Hambuno, en Napo, en el cual se cedieron los derechos mineros a la empresa Transcomi Construcciones Compañía Limitada, sin que dicha empresa tenga la actividad minera en su giro de negocios, lo cual ha explotado casi en su totalidad las reservas de oro existentes en proyectos sin pagar los títulos mineros, las regalías e impuestos y sin contar ni siquiera con las licencias ambientales correspondientes. Además, se agrega que los exfuncionarios, el ingeniero Reinaldo Reyes, gerente general, y el ingeniero Mauricio Ortiz, gerente de exploraciones, suscribieron el acuerdo de cooperación técnica con una persona natural, sin exigir ni siquiera la presentación del registro único de contribuyentes para la exploración del proyecto minero Nanguipa, el cual no contaba con un informe de pertinencia técnica ni social, ni tampoco contaba con las licencias ambientales. Pese a ello, el proyecto ha sido aprovechado, sin que se paguen las regalías del Estado ecuatoriano, se dice. Además, finalmente, entre las conclusiones del documento del informe se destaca que la gestión de ENAMI-EP, no solo por parte de esta administración, sino también por las anteriores, ha sido atentatoria a los intereses del Estado ecuatoriano, en donde se han evidenciado las irregularidades, negligencia y actuación dolosa para favorecer intereses particulares, lo cual debe ser sancionado con dureza por las autoridades pertinentes y rechazado por esta Asamblea Nacional como órgano legislativo representante del más alto interés del Estado ecuatoriano. Esto en relación a las conclusiones del informe que ha sido expuesto por parte de la señora asambleísta Margarita Ortingo frente a la moción que ya se ha puesto en consideración del Pleno. Ya se registraron 119 parlamentarios y parlamentarias. Inicia la votación. Sí, hasta el momento 48 votos se registran en positivo dentro de este registro en el Pleno de la Asamblea Nacional. Por otra parte, es importante darles a conocer parte de las intervenciones de los legisladores. Margarita Rotingo indicó que desde mayo de 2020 la empresa Transconmi debía cancelar mensualmente por la concesión minera hasta abril del 2024. Sin embargo, ha existido incumplimiento, procesos negligentes, no contó con licencia ambiental del mismo, también se extrajeron recursos sin que la Administración de Concesiones alerte las irregularidades, proceso de fiscalización respecto a graves irregularidades en la designación del actual gerente de ENAMI-EP. Por otra parte, Sandra Rueda manifestó su preocupación ante el informe que revela una cadena de irregularidades que han afectado los intereses no solo de la provincia del Napo, sino también de las comunidades y el ambiente. Mencionó la falta de control y corrupción que pueden causar daños irreparables en el país, por lo que se ha demostrado que las autoridades ENAPI-EP han actuado irresponsablemente. Se entregaron también concesiones a empresas que han explotado las reservas de oro sin pagar las regalías o impuestos correspondientes al Estado ecuatoriano. Caso Huambuno indicó que las concesiones mineras están realizando acciones ilegales. Marixa. Y ya avanza la votación, 61 votos de respaldo se registran de los 119 asambleístas presentes registrados a través de la curul electrónica virtual en el último punto del orden del día de la sesión 958 del Pleno de la Asamblea Nacional, cuando se desarrolló ya el debate en el Pleno Parlamentario a través de la sesión en modalidad virtual. Se resuelve ya acerca del informe de control político realizado en la empresa nacional minera ENAMI-EP respecto a graves irregularidades en la designación del actual gerente general y en la gestión, cesión y transferencia
transferencia de proyectos mineros que afectarían los intereses del Estado ecuatoriano. 64 votos de respaldo, se registran 31 votos en abstención, no hay votos blancos, tampoco se registran votos en contra. Faltan todavía varios asambleístas por pronunciarse respecto a la moción presentada por la asambleísta Margarita Arotingo. El informe que también ha sido presentado plantea varias recomendaciones. Remitir el presente informe a los 137 asambleístas miembros de la Asamblea Nacional para que las bancadas legislativas puedan tomar las decisiones respecto a las acciones de fiscalización pertinentes de conformidad al artículo 74 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa por las evidentes irregularidades determinadas en la designación del actual gerente general y gestión, cesión, transferencia de proyectos mineros contrarios a los intereses de todos los ecuatorianos. Estas recomendaciones también constan dentro de la moción que fue presentada por parte del asambleísta. También se detalla dentro de las recomendaciones del informe requerir al Ministerio de Energía y Minas realice un análisis, evaluación y revisión del proceso de designación del actual gerente general de NAMI-EP, el cual se encuentra plegado de irregularidades, evidenciándose una calificación vergonzosa para favorecer la designación del actual gerente. Otra de las recomendaciones es solicitar al Pleno de la Asamblea Nacional apruebe la remisión del presente informe a una comisión legislativa para que inicie un proceso de fiscalización a la gestión de la empresa nacional minera que permita evidenciar las graves afectaciones a los intereses de los ecuatorianos, dadas las irregularidades y negligente gestión de los proyectos mineros entregados a los particulares incumpliendo la normativa pertinente. Además, también proponer una reforma normativa a la Ley Orgánica de Empresas Públicas y a la Ley Minera para establecer condiciones claras que garanticen la designación como gerentes generales de personas idóneas y capacitadas, así como evitar la cesión y transferencia de derechos mineros en condiciones perjudiciales para el Estado ecuatoriano. Remitir el presente informe a la Contraloría General del Estado para que, en virtud de sus competencias, realice un examen especial a la designación del ciudadano Emanuel de la UNE como gerente general de NAMI-EP, así como las irregularidades determinadas en los proyectos correspondientes. Por otra parte, también se dice remitir el presente informe a la Fiscalía General del Estado para que en base a su competencia investigue los hechos descritos. 34 abstenciones. Ha sido aprobada la moción presentada por la asambleísta Rosa Margarita Arotingo Kushkawa.